Bienvenidos, mi nombre es Martín Pitón y estamos arrancando un nuevo episodio de Micromundos. Gracias a todos los que nos escuchan semana tras semana, de a poquito vamos teniendo cada vez más oyentes, estamos armando una comunidad. El episodio de hoy se llama Yo el Supremo. Por supuesto que me estoy refiriendo al presidente Milei. El título en rigor de verdad no es mío, se lo tomé prestado al Augusto Roa Bastos, que publicó una novela con ese título en 1974, una novela espectacular que si no la leyeron se las recomiendo, que tiene como protagonista al dictador paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia, que gobernó Paraguay durante más de 20 años. Así que arrancamos con Yo el Supremo porque, por supuesto, había todo un culto a la personalidad de Francia en épocas de su reinado en el Paraguay, y me parece que algo de eso estamos empezando a ver aquí con la presidencia de Javier Milei, ¿no? Por las expresiones que ha tenido, como autoproclamarse, autopercibirse el máximo representante de la libertad a nivel mundial. Ha tenido esta última semana un enorme baño de ego con su presentación en el Luna Park. Así que de todas estas cosas vamos a estar hablando durante el comentario editorial, no solamente de eso, sino de la economía, algunos datos económicos que preocupan, en una semana bastante complicada para el gobierno en este sentido. Por supuesto vamos a estar hablando de España, vamos a estar hablando de la crisis que el propio Javier Milei generó en el gabinete, y también vamos a estar hablando de los anuncios que hizo en la provincia de Córdoba este 25 de mayo. Este 25 de mayo es que estamos grabando este episodio, así que para todos, feliz Día de la Patria. Curioso lo de Milei, ¿no? De ir a festejar el 25 de mayo a Córdoba. El Cabildo de Córdoba se opuso a la Revolución de Mayo. Que convengamos, la Revolución de Mayo fue un fenómeno porteño, no fue un fenómeno en lo que después iba a ser la Argentina, sino eminentemente porteño. Y Córdoba se opuso, el Cabildo de Córdoba, de hecho, mandó tropas para sofocar la Revolución de Mayo. Así que es bastante curioso lo que hace Milei de ir a festejar un fenómeno, un hecho político completamente porteño, que lo vaya a festejar a la provincia de Córdoba. Pero bueno, este gobierno siempre nos convida con estas con estas cositas tan interesantes y tan divertidas para todos aquellos que nos interesa analizar la política. Los que tengan ganas de financiarnos, de ayudarnos con el financiamiento de Micromundos, ya saben que pueden dejar su donación invitándonos uno o varios cafecitos, que nosotros vamos a estar muy pero muy contentos. Este podcast se llama Micromundos, mi nombre es Martín Pitón y estas son las voces de la semana. Bueno, la gira ha demostrado nuevamente que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Le guste a quien le guste. Es decir, y la verdad es que la agenda de los políticos argentinos es la agenda de los liliputienses, ¿no? Es decir, entonces, digo, es otra liga. O sea, yo estoy en otra liga y eso los irrita porque muestra la insignificancia de los políticos sargentos, de lo berreta que son, de lo poco que son, del poco alcance que tienen. En cambio, ¿me entiendes? O sea, donde yo voy, digamos, genero un terremoto. Así que estoy muy decepcionado de Milei, pero eso no autoriza a Milei a convertirse en un niño malcriado, engreído, que va por el mundo reuniéndose con sus amigotes como si no fuera presidente, y que llega al reino de España e insulta a la mujer del presidente socialista español. Solo porque Sánchez es socialista. Pero es que resulta que Milei tiene que entender que en la vida hay que entender y celebrar la diversidad. No todos pueden ser de extrema derecha, no. Hay gente de derecha más moderada, hay gente de centro, estimable. Hay gente de izquierda, pero que es democrática, que es honorable, que es decente. Y Milei está demostrando, al menos en estos fiascos absolutos de la diplomacia, en estas groserías y en estos insultos, que no actúa como el presidente que la Argentina merece, que no da la talla y que decepciona.
Hay un estudio muy serio, bastante reciente, que indica que cerca del 30% de los chicos que son hijos de familias separadas sufren trastornos de ansiedad, y los chicos de hijos de familias separadas tienen un rendimiento 25% inferior al que tienen hijos con familias consolidadas. Creo que al gato hay que decirle gato y al perro perro. Matrimonio viene del concepto de mater, de la relación tradicional de hombre y mujer, pero no es cuestión de decir tradicional, qué conservador. No, es la cosa natural del hombre, nos reproducimos así, de hombre y mujer. 2 hombres no, 2 mujeres no. Eso es lo que estoy diciendo. Okay. Entonces, me suena raro decirle matrimonio. ¿Con casamiento no habría problema? Casamiento, bueno, no sé la acepción de casamiento. No, hacer lo que quiera. No, pensé que hacer lo que quiera. Lo pone como un problema semántico, entonces digo, de repente no, es que para entendernos, al perro hay que decirle perro, al gato gato. Nuestro primer hito de gestión, digamos, terminaría con el desenlace de la ley Bases. La ley Bases puede salir bien o puede, digamos, salir mal. Salir que no sale, por decirlo de alguna manera. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el gabinete. O sea, no Pose solo, queda todos los ministros bajo análisis. Qué bomba esto, ¿eh? Qué bomba. Sale Bases. O sea, es que culminamos una primera parte de las reformas estructurales. ¿Tenemos que ir a la segunda parte? Sí. Entra Federico Sturzenegger como ministro. Se lo iba a decir. Bueno, digo, ese es un caso, digamos, doma 4. Por eso quiero anunciar hoy, aquí en Córdoba, no solo que vamos a seguir trabajando para que el Acuerdo de Mayo sea una realidad en la Argentina, sino que además, luego de la firma del Pacto de Mayo, cuando estén sancionadas la ley base y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea. Ese Consejo de Mayo estará integrada por un representante del Gobierno Nacional, un representante de las provincias argentinas, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de las organizaciones sindicales y un representante del empresariado argentino, y tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el Acuerdo de Mayo. Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que una vez que estén aprobadas la ley Bases y el paquete fiscal, el Gobierno Nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos, empezando por el impuesto país, un impuesto distorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico. Sabemos que esta decisión será difícil para las arcas del Estado Nacional, pero nosotros tomamos un compromiso con el pueblo argentino y les vamos a empezar a devolver los impuestos. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y eso es falso. Yo te lo digo. Sí, bueno, digamos, y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto. Bueno, y arrancamos con un tramo de reportaje que le hizo Jonathan Viale a Milei, digamos, hablando sobre la gira en España, que fue un fiasco, fue una vergüenza la gira de Milei en España, nos hizo quedar mal con España. Obviamente Pedro Sánchez, que está en campaña para mandar diputados al Parlamento Europeo, aprovechó la cuestión y hizo escalar esta crisis, la agravó, la profundizó, retirando a la embajadora de ese país en la Argentina. Milei, la verdad, que protagonizó varios hechos muy vergonzosos. Le importa más a Milei ser el máximo exponente de la libertad a nivel mundial que ser el presidente de la Argentina. Él dice que está en otra liga. Puede ser, es una liga a la cual la mayoría de los argentinos no accedemos. Es una liga que hasta ahora la Argentina no le está dando ningún beneficio. Y la verdad es que, más allá que Milei dijo un montón de mentiras sobre la mujer de Pedro Sánchez, si todas ellas hubieran sido ciertas, e incluso si la mujer de Pedro Sánchez fuera una asesina serial, si el mismo Pedro Sánchez fuera un pistolero, como lo caracteriza en forma muy divertida Pérez Reverte,
La verdad es que a nosotros, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa la mujer de Pedro Sánchez? Es más, ¿qué nos importa el propio Pedro Sánchez? Tenemos un montón de problemas acá que este hombre no arregla y que en muchos casos los empeora, y nos estamos ocupando de un posible caso de corrupción de la mujer de Pedro Sánchez. A mí me parece bastante delirante todo esto, ¿no? Y bastante irresponsable, por otro lado, por parte del presidente y sus seguidores. Es más, mucho periodismo militante de Milei, decía, bueno, ahí queda claro que Pedro Sánchez es culpable porque mezcla un problema personal, lo convierte en un problema de Estado. No, no es un problema personal. Si la mujer de Pedro Sánchez está acusada de cometer tráfico de influencias, es porque es la mujer del presidente del gobierno español. Entonces no es un problema personal, como dicen aquí el periodismo militante, sino es un problema de Estado. Por algo, mucho antes que llegue Milei a España a maldecir, Sánchez hizo esa puesta en escena de tomarse 5 días para reflexionar si seguía como presidente del gobierno, que después dijo, bueno, que continuaba, y después de una reflexión. Así que es un problema público, no es un problema personal. Pero bueno, la verdad es que es muy poco serio, y creo que ahí, el segundo audio que escuchábamos era el de Jaime Bailey, periodista que es muy polémico, a mí me gusta mucho, escritor, que tiene su programa en Miami, y dijo que Milei no da la talla. Y la verdad es que me parece a mí que Bailey ha dado en el clavo. Milei no está dando la talla de presidente. Este es el problema que tenemos. No, Milei puede ser un terremoto, puede ser un huracán, pero en el ámbito de la ultraderecha, en Vox, ¿no? Vox es un partido de ultraderecha en España que tiene el 16%. Nada más de los votos. Es paradójico, ¿no? Porque Milei termina siendo completamente funcional a la campaña de Sánchez. Al tipo que quiere combatir lo termina favoreciendo. Pero la verdad es que Bailey lo caracteriza como un niño caprichoso, que cree que todo lo de ultraderecha está bien y que termina siendo un maleducado, ¿no? Y me parece que Bailey da la talla, por supuesto, Milei no la da. Y después tenemos 2 audios, uno del señor Francisco Sánchez, que es el secretario de Culto de la Argentina, que ha sido confirmado implícitamente por Milei, con lo cual obviamente debo entender que el presidente de la Nación comparte las ideas de Francisco Sánchez, y de Bertie Venegas Lynch, que es este diputado tan casi divertido, podríamos decir, por las cosas que dice. Este tipo vive en otro siglo. Y Francisco Sánchez habla de los problemas de rendimiento y de salud que tienen los hijos de padres separados, ¿no? Y que él se preocupa mucho por eso. Entendemos que este señor debe creer que la mejor forma de combatir esos problemas que él dice que padecen los hijos de padres separados, la forma, digamos, de evitar esa patología sería, imagino yo, es una conjetura, derogar la ley de divorcio, ¿no? Este hombre está poniendo en tela de juicio la ley de divorcio, como ha puesto en tela de juicio la ley de matrimonio igualitario. Y después Bertie Venegas Lynch se mete en una cosa que es completamente estrambótica, y se pone a discutir la etimología de la palabra matrimonio. A él le hace ruido que la unión de 2 personas del mismo sexo se llame matrimonio, y él entiende que hay que llamar al perro perro y al gato gato. Yo le recordaría, con malicia por supuesto, a Bertie Venegas Lynch, ¿no?, que el significado de la palabra gato tiene varias acepciones. Uno es el animal de 4 patas, y hay otro significado. Bertie se olvidó el segundo, parece. El del perro es distinto. Parece que el del perro están todos de acuerdo con que tiene un solo significado, que es el animal de 4 patas. Bien, no importa lo que piense Venegas Lynch. Él quiere rebajar, ¿no?, con esta ocurrencia, el matrimonio de 2 personas del mismo sexo. Él lo
él lo quisiera categorizar de otra manera, llamándolo, no sé si unión civil, búsquenle la manera que quieran. Pero se llama matrimonio en Argentina. Es así, no importa la etimología de la palabra matrimonio, el significado para la ley en la Argentina es uno, más allá de lo que piensa Venegas Lynch. Y en la Argentina ha decidido que las personas, por su propia voluntad, pueden casarse independientemente de su género. Y todas serán llamadas igual. Ese contrato es el contrato matrimonial. Independientemente del origen de la palabra, que no lo niego, es verdad que viene de madre, pero nadie dice que, y por supuesto que la forma de reproducción es hombre y mujer, esto tampoco es ninguna novedad, pero sí es que tenemos allí que la gente puede casarse, simplemente porque es su deseo y porque se quiere. Intuyo que será así. Pero pongo estos dos audios porque yo creo que en él le está dando bolilla, pero hay otra agenda. Milei tiene otra agenda. Hay una agenda debajo. Todos vemos la economía, la inflación, la desocupación, todo lo que está pasando, y todo eso es la superficie. Pero hay otra agenda. Hay otras ideas que empiezan a aparecer de a poco, ¿no? Y que hoy están en boca de Francisco Sánchez, el secretario de Culto, y de Berti Venegas Lynch, que anterior a esto, de su tema con la acepción y la etimología de la palabra matrimonio, ya había mandado a los chicos a trabajar en la estancia. Entonces, esa agenda hay que prestarle mucha atención porque no es menos importante que lo que pasa en la economía. Lo de la economía es más urgente, claro está, pero esta otra agenda que tiene que ver con un cambio de fisonomía de la Argentina es mucho más preocupante, mucho más seria y mucho más grave de lo que pasa con la economía, ¿no? Es como que nos llevan a otro siglo, que nos quieren hacer retrasar, siendo que la Argentina ha sido un ejemplo a lo largo del tiempo de respeto por los derechos humanos, del respeto por la igualdad, con todas las fallas que tenemos, con todo lo imperfecto que somos, pero la Argentina ha sido un ejemplo de años y años de eso, y esta gente está en contra de esas cuestiones, y hay que prestarle atención, y yo creo que no se le está prestando la debida atención. Y después pasamos a la crisis que el propio presidente generó en su gabinete. A ver, ahí escuchábamos el audio sobre Nicolás Posse, que todos dicen está en la cuerda floja, y Nicolás Posse de un momento a otro va a salir eyectado del gabinete y de su cargo como jefe de gabinete, y está anunciando la llegada, el presidente Milei, probablemente para más adelante, de Federico Sturzenegger en algún cargo que obviamente va a tener que ver con la economía. Federico Sturzenegger es el que armó el megadecreto 70/23, ¿no? El megadecreto, el mega DNU de Milei. A ver, acá el presidente comete un error de mala praxis política. ¿Qué quiero decir con esto? Los cambios de gabinete y los rumores sobre los cambios de gabinete no se refrendan por parte del presidente, como ha hecho Milei. Milei dice, o sea, no solamente valida el rumor sobre la pronta salida de Posse, sino que además lo expande, dice que todo el gabinete está en tela de juicio. Con lo cual, imagínense que a partir del día siguiente, aquellos ministros del gabinete que tienen que estar negociando pierden fuerza, pierden credibilidad, porque supónganse un gobernador que se sienta a negociar algo con Guillermo Franco, ministro del Interior. Bueno, el gobernador va a decir, che, esperemos a ver si te reconfirman en el cargo, porque si te cambian, no sé si me sirve negociar con vos. Qué sé yo, voy a negociar con el que venga. Lo mismo le debe pasar a Diana Mondino, que dicen que es otra de las apuntadas para sacarla del gabinete, porque además es protegida de Nicolás Posse. Entonces, bueno, imagínense el mandatario de otro país, el canciller de otro país, reunido con Diana Mondino. No, va a decir, che, hablamos después, cuando te reconfirmen en tu cargo. O sea, automáticamente
Milei lo que hizo es destruyó la credibilidad de sus propios ministros. Lo hizo él, no la oposición. Es insólito, yo nunca vi una cosa igual. Digamos, los cambios de gabinete se hacen directamente, no se preanuncian. Lo sacás a Pose y pones a otro. Yo creo, y esto dicho con un poco de sorna, pero no sin que en el fondo un poco lo crea, la que tendría que ser jefe de gabinete es Karina Milei. Por algo le dice el propio Milei, le dice el jefe, que la pongan a ella de jefe de gabinete y terminemos, porque acá hay un problema de diseño, hay un problema de relación. A ver, yo creo que Pose fue un tipo bastante intrascendente, especialmente en el esquema de poder. Al principio tuvo peso, pero rápidamente lo perdió. Ahora, cualquier persona que llegue como jefe, que sea nombrada jefe de gabinete, ¿cómo hace a tener una posición, digamos, a tallar en la relación que tiene Milei con su hermana? O sea, es muy complicado, porque nunca ese jefe de gabinete va a ser jefe de gabinete. Jamás. Siempre va a estar debajo de Karina Milei, porque lo ha dicho el propio Javier Milei. Dijo, este gobierno es un triángulo donde está él, Karina y Santiago Caputo. Con lo cual, el jefe de gabinete, cualquiera sea, va a estar por debajo de ese trígono. O sea, no, entonces me parece que lo más lógico, lo más saludable para el gobierno sería que ahí estuviera Karina Milei y alguien de su más estrecha confianza fuera secretaria general de la presidencia. Eso es lo que yo creo que debería pasar. Es una posibilidad de realpolitik demasiado radical, ¿no? La mía. Pero bueno, me parece que sería un sinceramiento en todo caso, porque cualquiera que venga va a tener un problema muy pero muy serio. Vamos a ver cómo se rearma este gabinete, que está todo ahí puesto en duda. Y después llegamos a ver, les cuento, este episodio se está grabando en la noche, ¿no? En las primeras horas de la noche del 25 de mayo. Así que, y justamente retrasé la salida de este episodio para escuchar el discurso de Córdoba. Después vamos a estar hablando con Carlos Fara sobre el tema de Córdoba. Y aquí, en Córdoba, en el tema de Córdoba, Milei, una gran primera parte del discurso tuvo que ver con la historia y con la generación del 37 y la generación del 80. Bueno, hay un montón de cosas. Dijo Milei algo que fue un delirio para mí. Dijo que a partir de 1860, hasta 1860, la nación argentina fue un país de bárbaros. Milei me parece que olvidó que en 1853 se aprobó la Constitución Nacional. O sea, no hay país de bárbaros que tengan una Constitución Nacional como la de 1853. ¿No? Un error histórico bastante impresionante, o un error más que histórico, me parece, de concepción. Pero bueno, eso es un dato de color. Ahí Milei anunció dos cosas. Primero, trató de convertir una derrota política, porque hoy se firmaba el Pacto de Mayo, trató de convertir una derrota política en un triunfo. Le dio una nueva oportunidad a los gobernadores. Dijo, firmémoslo más adelante, que se apruebe la ley bases, que se apruebe el pacto fiscal y después firmamos el Pacto de Mayo, que ya va a ser otro pacto, de otro mes tal vez, o de otra cosa. Así que les dio otra oportunidad. Y después les dio otra zanahoria, dos zanahorias más, una creando el Consejo de Mayo. Que el Consejo de Mayo es una suerte, ¿no?, de consejo del salario y del empleo. Decía yo, pensaba con un poco de maldad, de aquellos que armaba Eduardo Duhalde y que les gusta tanto al peronismo. Y en ese consejo va a estar formado por 6 miembros. Un miembro del Poder Ejecutivo, dos del Legislativo, representando a diputados y senadores, otro a las provincias, a los sindicatos, la primera vez que Milei se encarga de tirarles algo a los sindicalistas, y finalmente otro representante por los empresarios. Es un grupo bien corporativo, bien al estilo peronista. Ese grupo corporativo lo que va a hacer va a tratar de cristalizar,
de convertir en leyes aquello que se discuta en el Pacto de Mayo, ese decálogo que Milei había presentado el 1 de marzo en ocasión de inaugurar el periodo ordinario de sesiones. Claro, lo que me parece una jugada interesante, no sé si va a dar resultado, pero me parece una jugada interesante. Milei convirtió o intentó convertir una debilidad que le había provocado la ausencia de los gobernadores, la no aprobación de la ley bases, en una, digamos, lo recicló en un nuevo hecho político que no me parece mal lo que hizo desde el punto de vista ese. Y después lanzó una segunda zanahoria que fue, bueno, vamos a, una vez que esté aprobado otra vez la ley bases, que le importa mucho más de lo que él dice, y el pacto fiscal, la reforma fiscal, ahí voy a bajar los impuestos. Y voy a bajar los impuestos empezando significativamente por el impuesto país. Yo les recuerdo algo, esto es un fake casi es una cosa, es para la gilada, porque el impuesto país vence en diciembre, así que está quedando 6 meses de impuesto país, vence en diciembre, así que es casi algo sin costo, podríamos decir. Ahora, en el fondo, si saca el impuesto país, ¿no está sacando el cepo o no puede llegar a sacar el cepo? Guarda con eso, porque me parece que a estos anuncios se van a venir algunos otros anuncios derivados de esto. Me parece que esto es como los títulos. Así que esas son las dos, me parece a mí, novedades políticas más importantes que dejó el acto en Córdoba. Y para cerrar nuestras voces de la semana y este comentario editorial, dejé para el final el tramo donde un cronista le dice a Milei que la gente no está llegando a fin de mes y el presidente le responde que esa afirmación no es cierta porque si no la gente se estaría muriendo en las calles. Y aquí una vez más Milei demuestra su falta de empatía, ¿no? La falta de ponerse un poco en los zapatos del otro. La gente no está llegando a fin de mes y el presidente niega esto, directamente, lo niega. Para él todo el mundo evidentemente está llegando a fin de mes. Y aunque admite que estos primeros 5 o 6 meses han sido muy difíciles, como lo dijo en el acto de Córdoba, lo cierto es que cree que esa dificultad y esos obstáculos que todos estamos padeciendo con su política económica, bueno, no es tan grave, no es tan profundo, que igualmente seguimos llegando a fin de mes. Y la verdad, cuando uno ve los datos económicos, uno se alarma. Primero que la semana que acaba de pasar fue la peor semana en materia económica del gobierno. Llevamos perdidos 65.000 empleos en febrero. Se calcula que para mayo van a llegar a 100.000 los despidos. La construcción cayó un 42%, la industria cayó un 21%, el consumo masivo durante el mes de abril cayó el 17,5%, estos son todos datos oficiales. La economía parece no tener piso, o sea, cae y cae. Podemos tener la mejor reforma laboral del mundo, como le encanta decir a este gobierno, que todo es grandilocuente, pero si la economía no produce, ninguna reforma laboral va a ser efectiva. Por eso estas cifras, que son sumamente preocupantes y que están diciendo y están alertando que la gente no llega a fin de mes, sería bueno que el presidente tomara nota y fuera empático y se pusiera en el lugar de la gente. Mucha de esa gente que no está llegando a fin de mes es la gente que todavía lo apoya, es la gente que todavía tiene esperanza y es la gente que cree en él. Por eso el presidente podría exhibir, ¿no?, un poco de sensibilidad y apoyar a la gente que la está pasando muy mal y cree en él.
Estamos comunicados con Carlos Fara, que es nuestro invitado de la semana. Ustedes saben que es analista y consultor político. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Martín? Bueno, gracias por atendernos. A ver, Javier Milei viene de unos 10 días, diría yo, frenéticos que empezaron con toda su controversia en España, siguieron aquí y podríamos decir que terminan hoy 25 de mayo en Córdoba, tal vez, ¿no? En una jornada impresionante. ¿Cómo calificarías estos últimos, o qué explicación le darías a estos últimos 10 días del presidente? Complicados en la medida en la cual, empecemos, lo central es que se apruebe la ley y el paquete fiscal en el Congreso, ¿no? Con lo cual, si eso está trabado, no se termina, digamos, de clarificar la situación y, por lo tanto, yo te diría que ahí está, para mi gusto, el principal problema. Obviamente eso trae algunos interrogantes sobre la cuestión económica, algunos interrogantes que venían de antes y, por supuesto, en la medida en que se demora la ley, se agravan. Yo le pondría en un segundo nivel el conflicto con Pedro Sánchez, no porque no sea importante desde el punto de vista de la política exterior, pero la verdad es que es una cuestión que, si baja el volumen, digamos, no es algo que vaya a tener efecto sobre la vida cotidiana de la gente, a diferencia de lo que tiene que ver con lo económico y la ley. Y finalmente, en el medio, lo pondría como en un carácter un poco más anecdótico, lo que tiene que ver con el acto del miércoles en el Luna Park, ¿no? Porque, en definitiva, digamos, es puede haber pasado, digamos, podría ser calificado, digamos, como una escena más de la disrupción del presidente, en la cual tuvo su derecho, ¿no? Me parece que a todos esos días que vos aludías, evidentemente hay que ahora sumarle una novedad con el 25 de mayo, ¿no? Porque esto, primero, digamos, el presidente no tuvo pacto de mayo porque, digamos, no estaba la ley, lo cual tiene que ver con lo que charlábamos. Segundo lugar, me parece que toma una iniciativa particular con el tema del Consejo, ¿no? Es una situación, digamos, novedosa para para un Milei liberal que en general es muy crítico de las corporaciones y de alguna manera ese Consejo incorpora, digamos, algo de la representación corporativa en la Argentina. Perdón que te interrumpa, luego, me hacía acordar a una especie de Consejo Económico y Social de la época de Duhalde. Te iba a decir algo parecido, digamos, a la vieja usanza, ¿no? Pero bueno, nada, es un reconocimiento, digamos, de determinados tipos de actores. Creo que la sociedad es un poco más compleja, digamos, que ese consejo, pero bueno, no sin ir al detalle. Y luego, digamos, el poner sobre la mesa algo que vienen diciendo bastante sistemáticamente, creo que en la última semana, en distintos foros, el tema de bajar impuestos, ¿no? Me parece que no es inocente, más allá del impacto de bajar impuestos, porque de alguna manera, viste que es una suerte de reconocimiento de, bueno, ahora primero vino el ajuste, pero ahora, digamos, también puede venir una baja de impuestos, lo cual es una noticia como más auspiciosa, sobre una situación en donde, más allá, digamos, del rumbo, la opinión mayoritaria es que, bueno, la que está haciendo el esfuerzo es la enorme mayoría de la gente, pero y los impuestos cuando bajan, ¿no? Me parece que sobre ese punto el presidente este 25 de mayo, digamos, lo puso sobre la mesa muy explícitamente. Me sorprendió que en el acto de Córdoba se mostró más conciliador, como dándole una nueva oportunidad a los gobernadores para que firmen el pacto de mayo y poniendo esta zanahoria del Consejo de Mayo y la baja de impuestos después que se apruebe la ley y el pacto fiscal. Me sorprendió el tono conciliador. Sí, mira, el presidente, después del discurso del 1 de marzo, empezó progresivamente a bajarle un poco el volumen a la cuestión confrontativa, ¿no?
Por supuesto ha tenido sus episodios, pero cuando se cayó, mejor dicho, la ley Ómnibus en febrero, él hizo críticas como muy fuertes hacia a los legisladores que habían hecho caer la ley. Cuando hace unas semanas atrás se aprobó en diputados, felicitó a los que habían aprobado y no dijo nada de los que habían desaprobado, ¿no? Me parece que hay una progresiva cuestión en donde hay ciertas palabras, ¿no? Ratas y otro tipo de cosas, de críticas a la casta, que las fue dejando de lado en aras de un pragmatismo al que obliga la negociación fructífera en el Congreso. Digamos que, está aprendiendo, el poder lo está educando. Sí, absolutamente. Es un Milei mucho más domesticado hoy que hace 2 meses atrás, sin lugar a dudas. Me parece que hay, desde en estos casi 6 meses, hubo 2 Milei. Un Milei más dogmático en los primeros 2 meses, te diría, 2-3 meses, y un Milei más pragmático después del 1 de marzo. Ahora, frente a lo que fue esta vertiginosa semana de la que aludíamos al principio de la charla, Milei mismo genera una suerte de crisis en el gabinete cuando Luis Majul le pregunta sobre la situación del jefe de gabinete, Nicolás Posse. Un jefe de gabinete muy deslucido, pero él, digamos, extiende lo que podía ser la crisis del jefe de gabinete a todo el gabinete que está bajo revisión. Tal vez eso sea lo más complicado de la semana, ¿no? Bueno, llamativo, ¿no? Porque, primero, él tiene una larga relación personal y profesional con Posse. Posse era su jefe en Corporación América, y un poco durante la campaña muchas veces el que se animó a decirle algunas cosas duras en la intimidad fue él. O sea que no es un personaje común, común, ¿no? Uh-huh. En su entorno, es un personaje importante. Luego, el hecho de que, en general, los presidentes eligen a sus jefes de gabinete como personas de gran confianza que tienden a acompañarlo la mayor parte del tiempo posible, ¿no? Digo, como Marcos Peña, Macri, 4 años, ¿no? O Santiago Cafiero a Alberto más o menos como 1 año y medio, y lo tuvo que sacar por la crisis interna del gobierno, pero no porque realmente quería. Entonces se supone que los ministros son fusibles y tu jefe de gabinete es como, digamos, tu última instancia, ¿no? Como tu pieza más preciada dentro del tablero. Por eso llama la atención, digamos, que haya entrado en crisis esa relación. Ahora, yo comparto lo que decís vos en la descripción de lo que es un jefe de gabinete y los requisitos que reúne. Ahora, al mismo tiempo que vos los estabas enumerando, yo pensaba que la única persona que cumple con todo ese checklist tuyo es Karina Milei, y que debe ser muy difícil para cualquier persona nombrada como jefe de gabinete hacer pie en esa relación entre Karina Milei y el presidente. O sea, la que debería ser jefe de gabinete es Karina Milei en realidad. Sí, desde el punto de vista de la confianza. Lo que pasa es que, a Karina Milei la pusieron en un rol en el cual yo perfectamente, si hubiera sido Javier Milei, le hubiera puesto, porque la Secretaría General de la Presidencia te cuida las espaldas, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, es un brazo de acción política, ¿no? Indiscutible. El jefe de gabinete necesita ser alguien que aplique una supervisión sobre el gerenciamiento del Estado, y Karina Milei no tiene experiencia de tablero de control, ¿no? Claro. Posse sí, Posse de hecho, digamos, su rol ha sido de CEO, ¿no? En distintas empresas grandes, además de Corporación América, con lo cual, digamos, tiene un recorrido en ese sentido, ¿no? Karina Milei no, más allá de la cercanía tal cual vos lo describís. Uh-huh. ¿Qué pensás de Toto Caputo en el sentido que se ha convertido en una especie de rockstar? Incluso el presidente allí lo ha definido. En Córdoba la gente lo vitoreaba, fue el único ministro que se paró y la gente lo saludaba. El ministro de Economía, que un ajuste más severo está haciendo, es aclamado.
Digo, ¿cómo analizas esto como consultor? A ver, lo primero que diría es, ojo con, atribuirle a cualquiera, ministro en cualquier gobierno, vamos a decir así, una popularidad en el marco de un acto, digamos, ¿no? Porque en definitiva, digamos, al acto va gente afín al gobierno, ¿no? Va gente más convencida, militante, ¿no? Ideologizada, sin duda. Eso en primer lugar. Segundo, tengamos en cuenta que sí, es un ministro del ajuste, pero si todo marcha como se espera, mayo va a terminar con 5% de inflación, ¿no? Uh-huh. De aquellos 20 y pico, digamos, del primer mes, a esto obviamente está claro que la situación es más calma, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece, digamos, que obviamente le juega a favor. Luego, un Caputo que es astuto, en el sentido que muy rápidamente comprendió que había que ser mileísta, curioso, para poder protegerse de las crisis que se pueden presentar, naturalmente, en cualquier gobierno, ¿no? O las pujas políticas, etcétera. Entonces me parece que en ese punto ha sido astuto en ir a fondo con las medidas que le gustan a Milei. Uh-huh. De alguna manera se saca de encima dudas que existían sobre él de cuando él fue presidente del Banco Central, en la época de Macri, digamos, que tuvo cuestionamientos inclusive del propio Fondo Monetario. Me da la impresión, digamos, de que además ha sabido manejar bien la relación con Karina, especial por lo que decíamos de pose. Claro. Que es un detalle importante, y se puso en la chaqueta de furioso mileísta con una actividad en redes sociales que Toto nunca había tenido, ¿no? Sí. Todo eso, por lo menos, más además de los resultados, por supuesto, porque vos no te mantenés simplemente, digamos, por un tema de actuación. Todo eso, obviamente, ha generado una legitimidad interna, ¿no? Del propio Caputo con estos resultados económicos. ¿Puede haber un gabinete para cada momento del gobierno, como dijo Lila Lemoine? Es probable, digo, no lo descarto. Siempre recordemos que el primer gabinete es un poco como la infantería de marina, ¿viste? Sí. Varios quedan en la playa y no pueden avanzar. Eso sin lugar a dudas. Después, todos los gobiernos han tenido una primera crisis. En algún momento se llegó al primer ministro de Economía, ¿no? Es decir, lo tuvo Macri, lo tuvo Menem, por supuesto, Duhalde con Remeslenikov, Alfonsín con Crispo, etcétera. De manera que hasta el más pintado tuvo una crisis y tuvo que cambiarlo, con lo cual está claro que pero vos dirías un segundo gabinete, ¿no? ¿Vos dirías, Carlos, que en este momento hay una crisis de gabinete? No, para nada, no. No, y además creo que aún cuando se vaya a pose, no significa una crisis de gabinete, ¿no? Digamos, es otra cosa. Me parece que la primera crisis la vamos a ver si hay un ruido económico importante que obligue a barajar y darle vuelta, ¿no? Digo, sería peor si se fuera Francos, por ejemplo. Claro, obviamente, eso sin lugar a dudas, por supuesto. Ahora, yo no me acuerdo quién fue que me lo dijo esto hace muchos años, no me acuerdo si fue Corach o si fue Duhalde o alguno de ellos, que decía, el primer gabinete que tiene un gobierno es el mejor gabinete al que puede aspirar. Me dice, porque a partir de ahí empezás a bajar. No sé si compartís con esto. Relativo, ¿no? Relativo. Y a mí me parece que el gabinete de Menem, que se arma con Cavallo, Manzano, Guido Di Tella, etcétera, me parece que era mejor que el primero. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Digamos, parece que el primero era mucho más de batalla, ¿no? Uh-huh. Y fue un gabinete, digamos, que le dio buena cantidad de tiempo. No necesariamente significa eso, y por otro lado, muchas veces previendo que se va a producir una crisis, no pones tus mejores cartas al principio, uh-huh. Sino, digamos, que pones jugadores para que sabiendo que van a tener que estar sufriendo el desgaste, y por ahí pones figuras un poco más estelares, ¿no? en un segundo gabinete, ¿no? Te hago la última.
siempre se habló, e incluso hasta el propio ministro Caputo convalidó este argumento, diciendo que la medida del éxito del gobierno un poco es el aguante de la gente por el ajuste. En esa dinámica, ¿todavía le queda mucho tiempo al gobierno? ¿Está bien, está cómodo? ¿O la gente empieza a inquietarse a medida que pasa el tiempo? ¿Vos cómo lo ves eso? Mira, primero creo que todavía tiene, para mi gusto, digamos, hasta después de las vacaciones de invierno, cuando recién empiece la segunda parte del año, como para que la gente saque algunas conclusiones un poco más acabadas, ¿no?, sobre qué es el proceso Milei. Eso, en primer lugar, de manera que todavía tiene, digamos, tiene unos meses más para mi gusto, en tanto y en cuanto no pase algo excepcional. Luego creo que el gobierno iba a contar con un cierto amortiguador del humor social, porque no nos olvidemos, digamos, que el presidente llega con una enorme mayoría de la gente que piensa que sabe que la crisis es grave, que las medidas que hay que tomar no son simpáticas y que los resultados van a tardar en llegar, ¿no? Pues eso te amortigua el tema de 100 días. Para mi gusto, digamos, la gran amenaza es que, así como está triunfando el gobierno en el plano de la inflación, está generando también una recesión muy fuerte y está mutando la preocupación de la opinión pública desde la inflación hacia el desempleo. Claro. Entonces ahí, obviamente, todos sabemos que bajar la inflación, aunque más no sea, la podés bajar dejando de emitir y produciendo una recesión, un enfriamiento, pero generar empleo es mucho más difícil, ¿no? Todos estos procesos virtuosos, políticamente hablando, significaron baja de inflación y una recuperación bastante rápida del consumo, que en este caso nadie espera que sea rápida, ¿no? Entonces ahí yo te diría que vamos a tener una amenaza importante en algún momento, además de, obviamente, ni hablar si tiene una disparada del dólar en el medio acá a fin de año. Carlos Fara, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, un placer como siempre. Un abrazo, hasta luego. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y la verdad es que no tengo nada para recomendarles esta semana. No he visto nada que valga la pena decirles vean esto o dejen de verlo. Así que ha sido una semana intrascendente para mí en materia de cine y series. Por eso, antes de comentarles cualquier cosa, prefiero no dejarles ningún comentario en este sentido, que para mí es tan importante hablar sobre cine y series. Es más, hay momentos en que me divierte más hablar de cine y series que de política y economía. Pero no quiero dejar que se termine este episodio sin contestarle a un oyente que me dejó un mensaje allí donde ustedes pueden poner, vieron que pueden dejar mensajes en la descripción del episodio hay una cajita donde se pueden dejar mensajes. Y Martín Javier, que escuchó el episodio anterior, me dice: ¿te parece que Vox es ultraderecha? ¿Qué sería para vos una derecha moderada o de centro? ¿El PP? Me pregunta. Y finalmente termina su comentario con tal vez una pregunta un poquito de un poquito mala fe, que me dice: ¿harías el favor de informar si te financia alguna ONG o grupo político? Gracias. A ver, como primera medida, Vox es un partido de ultraderecha para mí y lo dije, justamente, lo he dicho. Ahora, cuando se habla de ultraderecha es en el espectro político español, es claramente un partido de ultraderecha y por las ideas arcaicas, autoritarias y fascistas que tienen. Sí, me parece un partido de ultraderecha, como lo dije en su momento, así que la respuesta es redundante. Por supuesto que el PP me parece una derecha más moderada, más tradicional, más de centro. Y finalmente, acerca del financiamiento de este emprendimiento, le quiero decir, mi querido Martín Javier, que a mí no me financia ninguna ONG, ni me financia ningún partido o grupo político. Las
los únicos recursos que tenemos son los míos propios y los de nuestros oyentes que tienen la generosidad, la amabilidad, algunos de ellos, por suerte cada vez más, de hacer sus donaciones a través de la compra de cafecitos. Así que quédese tranquilo que para mal o para bien, lo que está acá, lo que está en este podcast es lo que yo pienso. No está digitado por nada, ni por nadie, ni recibimos ningún tipo de fondos en ningún lado. Así que quédese tranquilo porque por ese lado no hay ningún problema. Martín Javier, espero que nos siga escuchando y espero que les hayan satisfechos. No significa que esté de acuerdo, pero al menos que le hayan satisfechos mis respuestas a sus interrogantes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Ya saben, los que quieren hacer una donación tienen el link en la descripción del episodio y ahí también nos pueden dejar algún mensaje que siempre son muy pero muy bienvenidos. Chao, gracias. Mi nombre es Martín Pitón. Nos reencontramos la semana que viene en Micromundos. All right.